Marcelo es investigador, es muy cuidadoso, es muy puntilloso, es muy difícil encontrarlo a Marcelo haciendo una observación o dando una opinión que no pueda sustentar. Puede estar acertado, puede estar equivocado, pero seguro que él la puede sustentar. Y eso no es muy común, encontrar personas que sean rigurosas en su tarea, ni hablar dentro de los periodistas. ¿Cómo te va, Marcelo? Muy después de ese piropo, bárbaro. Bueno, pero es lo que pienso, no es la primera vez que te lo digo. Es lo que... Decime, ¿la economía ustedes cómo la viven? ¿La viven como una ciencia? Sí, sin duda. ¿Dura? No. No la dura. Ciencia social. La ciencia social. Sí, la ciencia social que tiene sus determinadas leyes, reglas, flexibles, pero las tiene. Que se puede observar, se puede hacer observación, juntar datos, contrastarlos, usar un método científico como hace un biólogo, como hace un químico, como hace un matemático. Ahora, fíjate vos, un matemático, por ejemplo, a mí estas son las cosas que siempre me llamó más la atención. La física, la medicina, a lo largo del tiempo fueron evolucionando y hay afirmaciones hechas hace 50 años que hoy son contradictorias, hoy no son ciertas. El número de genes, por poner un ejemplo, se suponía cuando yo estaba en la facultad de que había alrededor de 100.000, ahora se sabe que hay alrededor de 23.000. Entonces es una diferencia muy grande. Ni hablar de la física, que estaba la física de Newton hasta que aparece Einstein y da vuelta todo como una media, aparece la física cuántica, la física relativista, etcétera. Lo que se pensaba antes, la matemática no es la única ciencia que no tolera eso. Lo que era cierto hace 400 años sigue siendo cierto hoy. En la economía yo tengo la sospecha muchas veces de que depende de quién es el que analiza. Es como si cada uno de ustedes estuviera haciendo un análisis diferente y entonces concluyen cosas distintas. Bueno, lo que pasa es que al tratarse una ciencia social entra mucho más, o te diría entra, no sé si mucho más, entra la variable subjetiva. ¿Qué vos te fijás? ¿Qué método utilizás? ¿Qué datos vas a contrastar? En matemática o tenés protocolos mucho más duros. Bueno, matemática es un teorema, tales antecedentes, tal consecuente, y no hay, o es cierto o es falso, es binario en ese sentido. Sí, en la economía operan otros factores fuera de los estrictamente económicos. Ejemplo, Dale. Vos podés hacer un experimento y mandás a 10 personas a comprar duraznos y ves qué pasa con el precio de ese durazno. Sí. Podés mandar después en lugar de 10 a 20 y ves qué pasa con el precio de ese durazno y muy probablemente el precio aumenta porque creció la demanda. O sea, vos decís que estás afectando lo que estás tratando de medir. No, al revés. Eso sería un típico método científico como el que utiliza un químico, un biólogo. Vos decís mandar 10 personas o 20 personas al mismo lugar a comprar. Al mismo lugar. O sea que mandás entonces... 10, después mandás 20, vas aumentando la demanda y ves qué pasa con el precio. Ah, ok. O sea, vos querés medir eso, pero no querías medir entonces cuál es universalmente el precio del durazno, mandando a 10 lugares distintos. No, yo quiero medir qué pasa con el precio del durazno si en lugar de mandarlo 10 lo demandan 20, o 30, 100. 40 o 100. Okay. Y puedo establecer una curva, una relación. Ahora, si el productor de durazno es uno solo o son muchos, eso te cambia la actitud de quién fija el precio. Por lo tanto, ahí ya entra a operar otro factor que no es solamente la demanda, sino cómo está conformada la oferta. Dependiendo de cómo vos consideres toda esa complejidad, esto es un ejemplo muy sencillo, porque toda esa complejidad, el resultado puede variar. Si el mercado es un mercado perfecto, si el mercado está oligopolizado, bueno, esas consideraciones que en este ejemplo sencillo son leves, cuando vos lo proyectás a la economía en general, te cambian mucho los resultados. Ahora, pero si sin entrar a considerar cuestiones de prejuicios ideológicos. En ese caso, ¿cómo intervendría el prejuicio ideológico en el ejemplo de los duraznos? En el ejemplo de los duraznos lo debería pensar, pero el prejuicio ideológico y muy probablemente alguien que considera que los mercados funcionan mejor de lo que efectivamente funcionan, van a considerar que si hay un solo productor de duraznos, este productor de duraznos va a ganar mucho dinero, por lo tanto va a haber más empresarios que se den cuenta que el productor de duraznos está ganando mucho dinero y se van a poner a producir duraznos. Y a competir. Y entonces te muestran una teoría del mercado perfecto que así contada parece que funciona, cuando vas a realidad no funciona. Y ahí entra el prejuicio, entra la evaluación, la ponderación de efectivamente va a suceder eso que se supone que sucede cuando el productor de durazno gana mucho dinero, o no va a suceder. Y el productor de durazno, que es el único que gana mucho dinero, se va a quedar y va a consolidar su posición.
y ahí las conclusiones son muy distintas. Ahora, debe haber pocas ciencias en donde aparezca tanta gente que predice cosas como en la economía. Sí. Pocas, porque digamos, sacando los pronosticadores meteorológicos, no se me ocurre, salvo que aparezca un médico y diga, dentro de 20 años se va a conocer la solución al problema del Alzheimer. Pero en general eso no pasa, son mucho más cuidadosos los científicos. En cambio los economistas, hablo de lo que veo en particular en la Argentina, muchos economistas han predicho cosas, digamos, que son disparates, o sea, basta sentarse despacito y esperar, y en algún momento pasa el cadáver de tu enemigo, porque inexorablemente después confrontás con la realidad, y sin embargo siguen pronosticando como si nada hubiera pasado. Voy a decir algo que puede sonar exagerado. Dale. Pero no tendría sentido la economía si uno no pudiera, o tendría mucho menos sentido si uno no pudiera utilizarla para pronosticar. No habría presupuesto de la nación si los economistas no pudieran pronosticar. No habría presupuesto en una empresa. No, pero todo, yo me doy cuenta porque también un médico te dice, mire, haga esto porque si usted no deja de consumir colesterol y etcétera, etcétera, si no lo baja, le va a pasar tal cosa. Pero a lo que voy, me resisto a esos que dicen todo pronosticador económico es un chanta. No, todo pronosticador no, no, pero lo que sí quiero decirte es que históricamente, si vos mirás, hay alguno que a lo mejor hizo una predicción equivocada. Sí, muchos. Muchísimos. Pero además después vuelven a hacer otra predicción equivocada. Vos si no pierden prestigio. Bueno, depende de quién sea el que juzga, pero sí, me parece que más que prestigio siguen estando como si fuera... Bueno, eso pasa. Eso comparto. ¿Sí? ¿Te acordás un experimento que hicimos no fue idea nuestra, sino copiada de España, el mono Mingo? No, no me acuerdo. Cavallo era ministro en Día D, donde detrás de las noticias, Cavallo era ministro, de ahí el mono Mingo. Entonces, ¿qué hicimos? Trajimos un mono un día al estudio y pusimos todas las acciones del panel Merval, las acciones libres. Y le dijimos hicimos que el mono eligiera, no me acuerdo, 5 o 6 acciones. Y después fuimos a preguntarle a 3 supuestos expertos en mercado bursátil que eligieran un panel de acciones, las que consideran que mejor van a rendir en, no me acuerdo, 2 meses, 3 meses. Y todas las semanas comparábamos el rendimiento de las acciones elegidas por los monos, por el mono, con la de los 3 o 4 expertos. Ganó el mono. Ganó el mono. Si querés, para abonar la tesis sí, es que en contra de los pronosticadores. Pero es que más allá, a mí no me molestaría que alguien pronostique, porque yo cuando hice el comienzo de este programa, te presenté como una persona estudiosa, que vos puede ser que yo esté a favor o no me guste tu opinión, pero vos sos capaz de sostenerlo como un científico y decir, miren, yo pienso que pasa esto porque lo investigué de esta manera y con estos datos yo concluyo esto. Ahora otra persona podrá mirarlo de manera distinta, pero claramente vos tenés una manera de sostenerlo, no tiene una deformación política. Yo creo que acá hay mucha gente que mira un partido de fútbol y entonces lo dice de esta manera, dice, a mí me gustó, el otro dice, a mí no me gustó. Tienen derecho, lo que no pueden hacer es decir que el partido terminó 2-0 cuando terminó 4-4. Digamos, vos no podés cambiar el resultado del partido. Hay economistas que... es muy difícil no errar, porque estás hablando del futuro en una ciencia no exacta, una ciencia social, como decíamos antes. Todos se equivocan. Ahora, quien observa un periodo sabe quién se equivoca poco y quién se equivoca mucho. Y también es relativamente fácil para quien está un poquitito adelantado del tema darse cuenta si las equivocaciones son fruto de el natural error de predecir o de pronosticar el futuro, o son fruto de que cuando vos hiciste el pronóstico querías a priori mostrar un futuro determinado, no en base a lo que honestamente estás viendo, sino al resultado al que querés llegar.